Javier Martínez estaba fuera, respirando el aire fresco de la primavera. Las puertas de la prisión acababan de cerrarse tras él. El tipo volvió a respirar hondo y se colgó al hombro una pequeña bolsa de deporte gris. «¡Libertad!», gritó Javier con fuerza, sonriendo por lo diferente que sonaba esa simple palabra fuera de la celda. Javier se dirigió hacia la parada del autobús, disfrutando de cada paso en sus viejas y desgastadas zapatillas de deporte. Las había llevado durante el juicio y el día que cambió su vida para siempre. Javier no era un asesino ni un ladrón, pero tuvo un destino difícil. Y dio un paso en falso que hizo que todo se torciera. Javier Martínez tenía unos 27 años. Había nacido en el seno de una familia normal de clase media. Su madre, Laura, trabajaba como dependienta en una tienda de comestibles. No tenía padre y no sabía nada de él, porque su madre no quería hablar de ello. En cambio, Javier tuvo un padrastro, Carlos, un hombre de carácter problemático y alcohólico. Laura intentó por todos los medios reformar a su caprichoso marido, pero fue en vano. Podía pasar una semana sin beber alcohol, incluso volver a la fábrica y trabajar unos turnos. Y entonces todo volvía a empezar. El pequeño Javier era golpeado a menudo por su padrastro borracho, pero lo toleraba. Era débil y, francamente, tenía miedo. Mientras estaba sobrio, era imposible comunicarse con él. Pero cuando estaba borracho, Laura intentaba proteger a su hijo de las palizas de su padrastro, pero rara vez lo conseguía. Normalmente, Carlos borracho empezaba destrozando los endebles muebles, volcando sillas y mesas, derramando la sopa que preparaba su mujer, rompiendo tazas y tirando los juguetes de Javier por la ventana. Después de eso, fue como si el padrastro se volviera loco. No le bastaban los muebles rotos y empezó a empujar y dar patadas a Laura. El niño intentó proteger a su madre, a pesar de ser débil y diminuto, pero no podía quedarse de brazos cruzados ni esconderse de todo lo que ocurría en la habitación, y fue castigado por ello. La policía no interfirió con la familia Martínez, como suele hacer en estos casos. A veces la policía hablaba con Carlos, pero no servía de nada, así que la madre de Javier nunca recibió ayuda de la policía. Y ella amaba a Carlos a su manera, el mismo amor desesperado de una mujer, cuando, por edad y circunstancias, no hay esperanza de encontrar a otra persona. Las maestras del parvulario preguntaban a menudo a Laura por qué su hijo tenía un ojo morado o las manos moradas. Esto rara vez ocurría en el parvulario. La madre siempre respondía que Javier se había pisado en el patio o se había caído de un columpio. Era una buena mujer, pero tenía demasiado miedo de su marido alcohólico. Javier se limitaba a asentir en silencio, sin querer traicionar a su madre. Un día ocurrió algo terrible en su familia. Javier encontró un lindo gatito en el patio y lo llamó Nino. En otra juerga de borrachos, su padrastro intentó tirar al gatito por la ventana, como había hecho antes con los juguetes. Javier no pudo soportarlo y a sus 6 años atacó por primera vez a su padrastro a puñetazos. Carlos no se lo esperaba de su hijastro. El niño se abalanzó sobre él como un niño depredador, dándole patadas y puñetazos. Aunque el hombre era 100 veces más fuerte, Carlos se asustó ante tanta furia, así que perdonó la vida al gatito. Sin embargo, por la noche, cuando la madre volvió del trabajo, fue golpeada. La pobre mujer nunca se enteró del incidente con el gato, ni comprendió por qué su marido había vuelto a pegarle. Pero a la mañana siguiente, ya sobrio, Carlos aconsejó a Laura que llevara a su hijo a un club de boxeo. «Sigue cuidando de él. ¿Quieres que crezca y se convierta en un hombre? El chico tiene potencial». Agresividad, pura agresividad. El padrastro levantó su poderoso puño delante de la cara de su mujer. «¿De qué estás hablando?», preguntó incrédula la esposa. «Si vuelve a hacer algo malo, te lo ruego, no le hagas daño. Es solo un niño». «No estoy hablando de eso», dijo Carlos. «Javier tiene que hacer deporte, ¿sabes? Es un niño revoltoso. Tenemos que canalizar su energía en la dirección correcta». Laura apretó los labios. No sabía cómo reaccionar ante semejante sugerencia de su marido. Además, ¿de dónde iba a sacar el dinero para pagar el polideportivo? Bueno, es una buena idea, aceptó. Pero ¿qué tipo de deporte le convendría? Si es patinaje artístico, no podemos permitírnoslo. Es demasiado caro, respondió decepcionado el padrastro. Laura, ¿patinaje artístico? ¿De verdad?
Carlos se golpeó ligeramente la cabeza con el puño, insinuando la estupidez de su mujer. Hablo de lucha libre o boxeo. Estás criando a un hombre de verdad, no a un débil bailarín. Laura se preguntó por qué su marido quería que su hijastro se dedicara al boxeo. Al fin y al cabo, se alegra cada vez que Javier no puede defenderse porque es débil, aunque hace tiempo que se dio cuenta de que un Carlos sobrio y un Carlos borracho son dos personas completamente distintas. Bueno, vale, puedo ir a la escuela de deportes y hablar con el entrenador, pero ¿quién va a pagar? No es barato. Bueno, como siempre, cogeremos dinero del presupuesto familiar, contestó Carlos y sacó otra botella de vodka de debajo de la mesa de la cocina. Del presupuesto familiar. Laura suspiró pesadamente. Así que tendré que buscar otro trabajo a tiempo parcial. Javier, que estaba escondido a la vuelta de la esquina, oyó cada palabra del adulto y abrazó a su gatito como si intentara protegerlo. Caja. No podía creerse que le hubieran enviado a la sección de boxeo. Después de todo, era genial, pero a la vez daba miedo. ¿Y si no podía soportarlo? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte como los otros chicos? Siempre había sido físicamente débil. Su madre lo sabía, pero tenía muchas ganas de aprender por fin a luchar y protegerse a sí mismo y a su madre. Al día siguiente, su madre tenía el día libre y llevó a Javier a una escuela de deportes no muy lejos de su casa. Era un edificio de ladrillo muy viejo y pequeño, pero el chico pensó que podía con todo. La sección de boxeo estaba en el sótano. Cuando Javier vio a los otros chicos haciendo sparring, se emocionó. No entendía la técnica de sus golpes, pero los suaves movimientos de los luchadores le hipnotizaban, y los golpes precisos hacían que su corazoncito latiera más deprisa. Agarró con fuerza la mano de su madre, y el entrenador Raúl Torres se dio cuenta. ¿Quién es? ¿Un nuevo luchador? ¿Por qué agarras tan fuerte la mano de tu hijo como si se lo fuera a llevar el viento? El entrenador se rió. Raúl era un hombre duro y severo, que asustaba un poco a su madre. Pero después se alegró de tener a alguien como el señor Torres trabajando con su hijo. Javier necesitaba una persona normal de la que pudiera aprender. No podía encontrar una persona mejor para Javier que su entrenador. Le he traído a mi hijo, comenzó titubeando. Mi marido dijo que el niño debía empezar a hacer deporte lo antes posible. El entrenador miró críticamente al flaco Javier y luego miró a Laura. No había nada bueno en su cara. ¿Por qué no había venido su padre? Hubiera sido más conveniente hablarlo con él. Está trabajando, tiene turno en la fábrica. Mintió la madre de Javier, sonrojada como un tomate. ¿Qué quieres discutir? El chico quiere luchar para proteger su patria. ¿La patria? Raúl miró incrédulo a Javier y luego preguntó al chico. ¿Puedes hacer primero al menos 10 flexiones? Claro que puedo, exclamó feliz el chico. Enséñamelo, dijo el entrenador con mirada seria. El chico soltó inmediatamente la mano de su madre y se lanzó a la colchoneta, con la intención de demostrar lo que podía hacer. En ese momento, Raúl se llevó a la madre del chico a un lado y le preguntó en voz baja, ¿Estás segura de que quiere que su hijo boxee? No me malinterprete, lo aceptaré, pero está demasiado delgado. Laura solo suspiró. Mire, me doy cuenta de que mi hijo no puede ser un boxeador nato, pero ¿no puede al menos intentar entrenarlo? Estará mejor si puedes entrenarlo, y le será útil en su vida adulta. ¿Y el padre del chico? ¿No quiere entrenarlo? ¿O no tiene tiempo? Preguntó el entrenador. Mi marido, tenemos una situación difícil en casa, intentó explicar Laura. Raúl se quedó mirando a la madre de Javier durante unos segundos, antes de darse cuenta de lo que estaba hablando. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Quizá pueda hacer que funcione. Mientras tanto, la entrenadora observaba a su hijo. El chico, que había empezado a paso ligero, estaba agotado a la sexta flexión. Ahora estaba bañado en sudor. Sus débiles músculos temblaban de tensión. No estaba mal. El hombre decidió animarle. Solo tienes que hacer más ejercicio y comer mejor. Ganarás masa muscular. Es difícil luchar sin ella. El chico asintió débilmente y le devolvió la sonrisa. Tenía el corazón acelerado y las mejillas sonrojadas. Vuelve mañana a las 9 y empezaremos entonces, prometió. Su madre miró agradecida al hombre alto y musculoso, pero enseguida apartó la vista. Ahora su hijo no estará solo, pensó la mujer,
y Javier corrió feliz hacia ella, rodeándola con sus brazos flacos. Un año después, la madre de Javier falleció. Un repentino ataque al corazón sorprendió a Laura en pleno trabajo, detrás del mostrador de la tienda. Los vecinos murmuraron entonces que el corazón de la mujer no resistió porque se enteró de la infidelidad de su marido. En cuanto al padrastro, se limitó a ignorar todos estos rumores, llamando idiotas a los amigos de su difunta esposa. Javier acababa de cumplir 6 años por aquel entonces. Tenía que ir a la escuela. Primer curso, pero el niño no estaba preparado. No tenía uniforme ni material de papelería. Gracias a unos buenos amigos de su madre consiguió material escolar, cuidaron del niño y le ayudaron a prepararse para la escuela. El niño fue a primer curso con un viejo uniforme desgastado que heredó del hijo mayor de otra persona. Javier no se quejó. Comprendía que ahora se quedaba solo con su padrastro y estaba muy agradecido a su madre por haberle llevado una vez a la sección de boxeo. Javier llevaba un año entrenando con el entrenador Raúl y, por supuesto, se había hecho más fuerte. Ya no era tan débil y podía aguantar los golpes. La nueva forma física le ayudaba incluso en la comunicación con su padrastro. Carlos no metió a Javier en el orfanato, pero no dejó de beber. Como antes, cuando algo le molestaba, su padrastro intentaba descargar su ira y frustración en el chico. Pero ahora Javier tenía más confianza y podía defenderse a sí mismo y a su gato, Nino. Un día el padrastro, borracho, volvió a atacar al gato. Intentó por todos los medios patear al pobre animal. De este modo, Javier también resultó herido. El caso es que el chico se olvidó de poner el despertador a Carlos a una hora determinada y llegó tarde al trabajo después de otra borrachera. El padrastro se emborrachó aún más y decidió vengarse de su hijastro a través del gato. Una bestia con pulgas. El borracho blandió el puño en un ataque de rabia. Siempre andas mendigando comida. ¿Con qué dinero te compramos comida? Con mi dinero. La compramos con el dinero que nos dan de la paga, contestó Javier en lugar de Nino, que corrió inmediatamente del pasillo a la cocina. Acababa de volver del entrenamiento. Tío Carlos, este mes no has traído ni un céntimo a casa. Te lo estás bebiendo todo. El niño arrebató el gato de debajo de los pies de su padrastro y lo arrojó al pasillo, cerrando la puerta de un portazo. El animal estaba a salvo y maulló agradecido. La cara del padrastro enrojeció de inmediato. ¿De qué estás hablando, pequeño bastardo? Carlos estaba furioso y blandió su enorme puño contra su hijastro. Javier, sin embargo, estaba preparado. Con un movimiento brusco, sin hacer caso de los amenazadores brazos extendidos de su padrastro, el chico giró en redondo y golpeó a Carlos en la mandíbula con el puño. «Este es tu castigo por lo que les hiciste a mamá y a Nino», dijo el chico con osquedad. «Y otra cosa, no te atrevas a volver a pegar al gato cuando yo no esté en casa. Si me entero, lo lamentarás. Y no te atrevas a volver a tocarme». Javier lo odiaba, pero intentaba ser educado. La educación de su madre no se había desperdiciado, pero mientras viviera en esta casa, no permitiría que nadie le humillara o levantara la mano contra él o su mascota. «Cuando sea mayor, me llevaré a Nino y me mudaré de tu casa», dijo el niño por última vez, «y tú podrás vivir aquí como quieras». El padrastro respondió frotándose la mandíbula magullada. «Pequeño bastardo, debería haberte metido en un orfanato. Allí te habrían enseñado modales. No debería haberle dicho a tu madre que te llevara a una escuela deportiva». Javier se limitó a sonreír. «¿Crees que soy demasiado joven para entenderlo? No podías meterme en un orfanato porque te daban dinero por mí como padre adoptivo, ¿verdad? Si me hubieras dado al orfanato entonces, ahora no tendrías dinero para alcohol. Eso es todo». Con esas palabras, el chico salió de la cocina, cogió al gato en brazos y se encerró en su habitación. El tiempo se agotaba. Javier cumplía 17 años. Estaba a punto de graduarse en el instituto. Para entonces, el joven Martínez se había convertido en un prometedor boxeador de ligas menores. Javier se había convertido en un tipo fuerte, ancho de hombros y seguro de sí mismo, y seguía entrenando. El entrenador se frotó la barbilla pensativo y luego sonrió. «¿Sabes qué? Trae a tu gato. Tengo flores en casa, pero si me prometes que no las morderá, creo que podemos ser amigos». Esa misma noche, Javier recogió sus cosas.
ropa y todo lo que compró con el dinero de su concurso. Cogió a su gato y se fue a vivir con su entrenador. El padrastro ni siquiera notó la ausencia de su hijastro. Estaba borracho como siempre. Javier decidió que le llamaría más tarde y le explicaría todo. Sobre todo porque el chico no quería entrar en conflicto con él ahora mismo. Estaba demasiado cansado de los agotadores berrinches y las incontrolables rabietas de Carlos. Así vivían los tres: Javier, Raúl y Nino. Como Javier recordó más tarde en su pequeña celda de la cárcel, aquellos fueron los 2 mejores años de su vida. El chico recordaba cómo en uno de los combates más duros, el entrenador Raúl seguía creyendo en él y le animaba. No le dejó rendirse. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡No falles el uppercut!, gritó Raúl, de pie en el otro extremo del ring. Piensa en lo básico, lo que te he enseñado durante tantos años. El que parece débil siempre golpea más fuerte. ¿Por qué? Porque es más malo. Javier fue muy golpeado. Su oponente era fuerte. Aunque ambos luchaban en peso mosca, el tipo parecía un peso pesado nato. Tras recibir varios golpes demoledores en el cuerpo y la cabeza, Javier estaba a punto de rendirse. Pero su entrenador acudió al rescate con sus consejos. Javier Martínez ganó aquel combate, convirtiéndose en el campeón de peso medio más joven de la historia. Por desgracia, fue la última vez que luchó profesionalmente a las órdenes de Raúl. Además, fue la última vez que vio con vida a su entrenador. Los problemas llegaron cuando él no se lo esperaba. Una tarde, cuando el entrenador volvía a casa de la escuela deportiva, fue atropellado por un coche caro a gran velocidad. Al volante de este coche se sentaba una rica escoria. Lo peor es que nunca encontraron al asesino. Debieron de sobornar a la gente adecuada, pensó Javier. El día en que identificó el cadáver de Raúl en el depósito de cadáveres fue el peor de su vida, a la par que el día en que murió su madre. Al funeral había asistido toda la escuela de atletismo. Raúl no solo levantó una docena de campeones a lo largo de su vida, sino que era un hombre realmente bueno, un verdadero amigo y mentor de los chicos que decidían dedicar su vida al deporte. Después del funeral, Javier decidió alistarse en el ejército. Así decidió superar su pena. El ejército se convirtió en un hogar para Javier. Javier vivió verdaderas tragedias familiares y finalmente, a los 19 años, se encontró en el cuartel del ejército. Los días pasaban uno tras otro. Interminables patrullas, deberes militares y clases teóricas, todos los días a la misma hora. En cierto modo, a Javier le gustaba la disciplina del ejército. Le ayudaba a distraerse de los oscuros pensamientos del pasado. Pero muy pronto la monotonía de la vida de Javier empezó a aburrirle cada vez más. Debió de hacer que el alma joven de Javier se anquilosara. Pero un día conoció a Ana. Ella era estudiante a tiempo parcial. Estudiaba económicas en la misma ciudad donde vivía Javier. Los jóvenes se conocieron con toda normalidad. La chica tenía prisa por coger el autobús, pero llegaba tarde. Y Javier conducía un camión del ejército. Le habían enviado a la ciudad a recoger suministros para la cocina del ejército. «Hola, señorita. ¿Puedo llevarla?», preguntó el joven soldado sonriendo. A la estudiante. «En realidad quería coger el autobús, pero llego tarde», respondió Ana insegura. Javier intentó tranquilizarla de inmediato. «No te preocupes, estoy en el ejército y vivo cerca. El comandante del batallón me ha mandado al pueblo a comprar comida. No te haré daño, tienes mi palabra de teniente». La estudiante meditó la propuesta del chico durante unos segundos, hasta que éste miró desafiante su reloj, dejando claro que el tiempo se agotaba y la decisión debía tomarla la chica. «Bueno, vale», aceptó finalmente Ana. «Pero no me molestes y abróchate el cinturón», le exigió con severidad. «No quiero tener un accidente». «Sí, comandante», bromeó Javier, llevándose una mano a la visera de la gorra del uniforme, y luego se echó a reír. Ana también se rió de su aparente austeridad. Más tarde, cuando ya estaban de camino, se disculpó por su tono. «Perdóname por ser tan dura. Es una especie de deformidad profesional y es hereditaria. Mis padres son profesores universitarios. Mi madre enseña filosofía y mi padre es un famoso historiador, Mario Gómez. ¿Quizá hayas oído hablar de él?». «Tal vez», respondió Javier, sonriendo enigmáticamente. La chica le gustaba mucho, así que no quiso mentir.
Bueno, aquí estamos, dijo Ana con tristeza mientras el soldado la llevaba a casa. Sin tu ayuda, ahora estaría en la parada, esperando el próximo autobús. En ese momento, Javier se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. ¿Era ahora o nunca? Perdona, Ana, se habían encontrado en el camino. ¿Te gustaría ir al cine el próximo fin de semana? Hay un gran estreno. Podríamos verlo juntos y comentarlo después con un café y un helado. Ana fingió pensárselo. De hecho, le agradó la sugerencia de un joven militar, tal vez un futuro coronel. Si no es una película de acción o de terror, me gustaría verla. El estudiante replicó. No me gustan las cosas que explotan en la pantalla. O por el contrario, ríos de sangre por todas partes. Ana arrugó la naricilla con gracia. No, es algo histórico, contestó Javier con calma. Te prometo que si hay explosiones, no serán demasiado frecuentes. El fin de semana siguiente los jóvenes lo pasaron juntos. Javier consiguió tomarse 2 días libres. El joven y la chica encontraron rápidamente un lenguaje común. A Javier le gustaba la inteligencia y sofisticación de la gentil Ana, y a Ana le gustaba la fuerza un tanto primitiva y antigua de Javier. Para ella, él era un protector desinteresado, un caballero dispuesto a cumplir cualquier deseo de la bella dama, fuera cual fuera. Cuanto más avanzaba, más se daba cuenta Javier de que estaba loco por Ana. La pareja se carteaba constantemente e intercambiaba fotos. A los dos les gustaba el romanticismo de sus cartas, que les recordaba al estilo de las relaciones de las películas antiguas. Ana escribía constantemente a su novio sobre lo mucho que le quería y lo mucho que esperaba su próximo encuentro, y sobre lo lento que se hacía el tiempo en el que no podían estar juntos. De vez en cuando conseguían verse, normalmente en fines de semana poco frecuentes, y pasaban cada minuto juntos. Por las noches, antes de acostarse, los otros soldados le rogaban a Javier que les leyera las cartas que Ana les enviaba. Aunque a veces las cartas eran muy íntimas, Javier elegía aquellas en las que Ana le expresaba apasionadamente sus sentimientos. En algún momento, Javier y Ana se dieron cuenta de que querían estar juntos oficialmente, y los jóvenes decidieron que se casarían lo antes posible. A pesar de que ambos eran jóvenes, y de que Javier ni siquiera había conocido aún a los padres de la chica, a la pareja le pareció que todos los problemas quedarían resueltos. Lo único que querían era estar juntos. Debajo del colchón Javier tenía una pila de cartas de Ana, que a veces releía cuando tenía tiempo libre antes de acostarse, después de otro exitoso día de servicio. 6 meses antes de terminar su servicio militar, las cosas cambiaron radicalmente. Ana dejó de enviarle cartas. Al principio pensó que había ocurrido algo en la oficina de correos que hacía que los sobres no le llegaran. Pero los demás chicos seguían recibiendo cartas de sus amigos y familiares, así que no era correos. Javier se preocupó mucho por si le había pasado algo terrible a su amada, o tal vez se trataba de su familia. ¿Y si le había pasado algo al padre de Ana? Sobre todo últimamente, la chica se quejaba de que cada vez tenía más problemas de corazón. El tipo pidió permiso al comandante de la unidad y empezó a llamar a la chica con regularidad, primero a casa y luego a su teléfono móvil. Por alguna razón, el teléfono de casa no contestaba, pero cuando Javier la llamó al móvil, se horrorizó al oír la voz del contestador diciendo que el número era erróneo. Comprobando con una hoja de su cuaderno, donde había anotado el número de teléfono de Ana, se convenció de que no podía haber ningún error. El número era efectivamente correcto. Presintiendo que algo iba mal, Javier colgó lentamente el teléfono. Con manos temblorosas, dobló la hoja con el número. El chico estaba confuso. No sabía qué hacer ahora. Sus amigos le habían aconsejado que esperara a la desmovilización y luego fuera a ver a Ana para averiguar qué había pasado. Quizá había pasado algo de verdad. No te preocupes, Javier. Podrían haberse trasladado a otro lugar. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no me lo dijo? El joven soldado sonrió amargamente. No, no es como Ana. Si le hubiera pasado algo, sus padres me lo habrían hecho saber. Sus amigos se limitaron a negar con la cabeza. No se atrevían a hablar de la hipótesis más obvia. Quizá Ana simplemente se había aburrido de Javier y le había dejado. El día en que por fin terminó el servicio fue un día que Javier recordaría el resto de su vida.
El cielo estaba cubierto de nubes grises como el plomo, y empezó a llover una fría lluvia otoñal. Javier no tenía paraguas, así que tuvo que cubrirse con su chaqueta para mantenerse seco. Una vez fuera, corrió inmediatamente hacia la casa de Ana. El corazón de Javier también parecía galopar. Sin percatarse de los enormes charcos, el chico cruzó calles conocidas y un gran parque con árboles altos y sombríos, donde a los jóvenes les gustaba pasear durante sus escasos encuentros. Finalmente, Javier Martínez se detuvo ante la hermosa casa donde vivía su prometida. La casa había sido construida recientemente, por lo que los alrededores y el interior de la nueva y espaciosa entrada les sorprendieron por su luminosidad y pulcritud. Curiosamente, Ana nunca había invitado a Javier a casa en toda su relación. Ni una sola vez había entrado. La chica le explicó que sus padres son muy estrictos y conservadores, y si vieran a su hija con un hombre, podrían ponerla fácilmente bajo arresto domiciliario. Javier bromeó diciendo que tendrían que quedar en algún sitio cuando acabara el servicio. Ana respondió que era mejor esperar un poco más, porque quería preparar a sus padres para cuando se conocieran. ¿A quién busca?, preguntó con severidad la portera de la gran recepción. La mujer gorda miró a Javier a través de los gruesos cristales de sus gafas. ¿Ana Casals sigue viviendo en el piso 78? Recordó la dirección a la que había enviado cartas a su amante. Casals. ¿Se puede saber quién eres?, preguntó incrédula. Me llamo Javier Martínez y soy el novio de Ana, respondió Javier con calma, pero el corazón le latía tan fuerte que estaba a punto de salírsele del pecho. Por un momento la cara de la portera se quedó rígida e incrédula. Luego su expresión cambió rápidamente a una sonrisa y un segundo después, una sonora carcajada despectiva brotó de sus labios pintados de colores brillantes. ¿El novio? ¿Usted?, dijo la mujer con dificultad entre risas. ¿Qué le hace tanta gracia? Javier estaba tan confuso como un niño. No, nada, nada de nada. La portera se rió, limpiándose el rímel embadurnado en la cara. Llegas un poco tarde. Ana lleva 3 meses casada. Javier sintió que la sangre se le salía de la cara. Sus labios se negaban a obedecer, pero consiguió hablar. ¿Ana? ¿Casada? No recordaba haber subido corriendo las escaleras hasta la 6ª planta, ni al conserje gritándole algo insultante. Rápidamente dedujo que el piso de Ana debía de estar en la 6ª o 7ª planta, y acertó. Una vez en el amplio pasillo, Javier vio a Ana saliendo de su piso y a un hombre, al parecer el marido de la chica. Dentro del chico, todo dio un vuelco. Todos los pensamientos que le habían hecho ser tranquilo y racional fueron destruidos por una amarga oleada de rabia, resentimiento e incomprensión. Los sentimientos abrumaron a Javier, sin darle ninguna oportunidad de recuperarse. «Ana, mi amor», susurró, «¿cómo has podido hacerme esto? ¿A nosotros?» Ana, tan esbelta y hermosa como el día en que se conocieron, miró a su antiguo prometido con ojos enormes y asustados. A su lado había un tipo alto y delgado, un poco mayor que la chica. Unas caras gafas de sol, varios anillos de oro en sus delgados dedos y una barba a la moda decían que el marido de Ana era un ávido amante de los clubes nocturnos y un fiestero a la moda. A juzgar por su ropa de colores chillones, era otro hijo de padres ricos que no había ganado nada ni podía hacer nada. «Mi amor», dijo interrogante mirando a su mujer, «¿quién es y de qué demonios está hablando?» Ana cogió temerosa la mano de su marido. «Santiago, este es un viejo conocido. Fuimos juntos al colegio y luego lo expulsaron». Javier no daba crédito a lo que veía. Así que era verdad. En el dedo anular de Ana había 2 anillos de oro. Un anillo clásico y un anillo de compromiso con una gran piedra amarilla que parecía un diamante. Ella levantó la mano para que Javier pudiera verlos y comprender. «Te lo dije», susurró Javier apenado. «No lo entiendo. ¿Cómo has podido elegir esto antes que a mí?» El niño señaló al hombre rico como si fuera un insecto repugnante. «No lo entenderías, Javier», dijo Ana tartamudeando. «Santiago es diferente». «Bueno, sí», dijo el exnovio. «Santiago es diferente. Es dinero y lujo, clubes caros a los que yo no podría llevarte porque solo soy un pobre soldado».
Y nunca te llevaría a clubes nocturnos porque necesitaba una familia. No todo esto. Javier miró a Ana con disgusto. De repente su marido intervino en la conversación. No entiendo por qué no te gusta mi mujer. ¿Y tú quién eres? Se puso serio para averiguar qué pasaba y se quitó las gafas de sol. ¿Quién soy yo? Soy su prometido, Javier, dijo con una sonrisa amarga. Pensábamos casarnos, nos queríamos, y luego, no sé de dónde ha salido, pero parece que nuestra boda se ha cancelado. ¿De verdad, Ana? Dijo el chico con sarcasmo a la angustiada chica. Hubo una pausa incómoda. Ana parecía congelada en su sitio. Escondida a espaldas de su marido, Ana miraba fijamente a Javier sin decir palabra. Finalmente Santiago se acercó lentamente a su rival. No me importa lo que haya pasado entre vosotros dos antes que yo, pero ahora ella está conmigo, dijo con desdén. ¿Te das cuenta de que estamos casados? El hombre rico lanzó un hechizo. Mientras estabas sentado en tu apestoso barracón, ¿pensaste alguna vez en lo que podría regalarle? ¿Viajes al extranjero, joyas caras, yates y villas? No tienes dinero para eso. Lo que yo pueda darle no es asunto tuyo, dijo Javier. No notó cómo su cuerpo adoptaba de pronto la postura habitual de boxeo y sus puños se alzaban en el aire. Pero tú y gente como tú habéis arruinado la vida de gente buena. ¿Buena gente? ¿Crees que eres bueno? Santiago sonrió despectivamente. Eres un mendigo. No eres más que un soldado. Vete de aquí o llamo a seguridad. Puede que la mujer de recepción le haya hablado de ti a la policía. Vendrán a detenerte. Javier no recordaba lo que pasó después. Su cuerpo reaccionó antes de que pudiera recobrar la compostura. Se abalanzó sobre el flaco Santiago y empezó a darle puñetazos, uno tras otro, como había hecho en el ring. A través del negro velo de rabia, Javier podía oír a Ana gritar y rogarle que dejara de pegar a su repugnante marido. Pronto sintió las fuertes manos de alguien que le apartaba. Era la policía. La portera les había llamado. La piel de Javier fue atravesada por una potente descarga eléctrica. Lo único que el chico recordaba era la contracción involuntaria de todos sus músculos y luego la oscuridad total. Javier Martínez fue condenado a 3 años y medio de prisión, con posibilidad de prórroga a 10 años si la víctima no salía del coma. Javier dejó inconsciente a Santiago. La débil salud de Santiago no pudo resistir los golpes del boxeador y se vio entre la vida y la muerte. Ana no se presentó al juicio. Pasó todo ese tiempo en el hospital comarcal junto a su marido. ¿Amó alguna vez a Javier? Era una pregunta que el chico no podía responder. De lo único que estaba seguro era de que nunca volvería a ver a Ana. Cada noche, tumbado en su celda, Javier se culpaba por no haber sido capaz de recomponerse. Decía algo sarcástico en respuesta a las burlas del canalla, y se alejaba orgulloso, para que Ana se avergonzara, para que se diera cuenta de por qué había cambiado su felicidad. Pero por desgracia no se puede deshacer lo hecho. Por eso cada noche que pasaba en la cárcel le parecía aún más larga que la anterior. Al cabo de 2 años y medio, por fin salió en libertad condicional. Para entonces Santiago se había recuperado y, para alegría de Javier, no pidió una prórroga. El investigador explicó más tarde a Javier que el padre de Santiago era una persona importante, un diputado, y que no quería que los medios de comunicación se enteraran, sobre todo porque había elecciones por delante. Mientras se acercaba a la parada del autobús, Javier pensó en su vida y en lo que debía hacer. No quería volver a casa porque allí todo el mundo sabía ya el delito que había cometido. El encarcelamiento a una edad tan temprana había dañado gravemente su reputación profesional y personal. Casi nadie en su pequeña ciudad se alegraría de ver a un boxeador de vuelta de la cárcel. Su padrastro tampoco estará contento de vivir con su hijastro exconvicto. En la última carta que Javier recibió de su único pariente, el hombre dejó claro que no quiere volver a vivir en la misma casa con Javier. Ni siquiera quiere verle. Además, Carlos se ha emborrachado hasta casi la muerte. Los vecinos, amigos de su difunta madre, escribieron a Javier que a este sinvergüenza no le quedaba mucho tiempo de vida. Era bueno que al menos hubiera alguien en su entorno familiar que no hubiera dado la espalda a Javier, pero el chico se dio cuenta de que ninguno de ellos querría acoger en su casa a un expresidiario. Al subir al autobús, Javier Martínez tomó una decisión difícil,
pero como le pareció en ese momento, acertada. Quería cortar lazos con su pasado e intentar empezar una nueva vida. Por lo tanto, su camino no estaba en su ciudad natal, sino en la capital. Al principio, la ciudad fue muy hostil con Javier. Durante mucho tiempo el chico no pudo encontrar trabajo, y en esto no había nada sorprendente. En cuanto el empresario se enteró de sus antecedentes penales, Javier fue inmediatamente señalado con el dedo. Sin embargo, había quien quería no solo reírse del expreso, sino también engañarle francamente. La primera vez que esto ocurrió fue cuando Javier consiguió un trabajo en una empresa de taxis. Al principio Javier estaba contento con este trabajo, porque pagaban bien y él era un buen conductor, pero al cabo de unos turnos se sintió completamente decepcionado. Resulta que la mayor parte del dinero había que dárselo al jefe de equipo, y lo que quedaba apenas alcanzaba para cereales y leche. Pero habíamos acordado que me tocaría el 60%. Javier insistía: ¿por qué voy a recibir solo el 30%? Es como un robo. Deberías quejarte menos y trabajar más. Quizá podrías ganar algo, dijo el jefe en voz baja. ¿Crees que no sé que acabas de salir de la cárcel? Deberías alegrarte de haber conseguido un trabajo, matón. ¿O quieres volver? ¿No has estado ya bastante tiempo en la cárcel?, amenazó a Javier. Al final el pobre salió de la oficina con un sueldo mísero y su autoestima cayó aún más bajo. Sabía que en sitios así no le tratarían bien y que podrían tenderle una trampa. Y Javier no quería volver a la cárcel. La segunda vez, la suerte pareció sonreír al chico cuando consiguió un trabajo como tendero en un gran supermercado. Todo fue bien durante los 2 primeros meses, hasta que el director de la tienda se enteró por casualidad de que su mejor tendero acababa de salir de la cárcel. Esta vez, Javier había ocultado prudentemente los antecedentes penales y no se dio cuenta de cómo esta información podía salir a la luz de repente. Pero por desgracia, lo despidieron de inmediato, así que el tipo ni siquiera tuvo tiempo de explicar nada a la dirección. Javier alquiló una pequeña habitación en las afueras de la ciudad. Solo tenía dinero para pagar a su casera, una dulce anciana llamada Inés Dueñas. El chico vivía muy mal, pero aún le quedaba una pizca de dignidad y no era un indigente. Inés, me temo que este es mi último mes en tu piso, dijo Javier con tristeza, entregándole el dinero a la anciana. No puede ser, querido Javier. ¿Qué ha pasado? La anciana estaba confusa. Conocía la historia de Javier y no lo juzgó. Al fin y al cabo, tenía derecho a defender su honor ante aquel hombre rico. Inés vivía sola desde hacía mucho tiempo. Su único hijo había muerto en un terrible accidente cuando no tenía ni 20 años. La vieja casera quería a Javier, y cuando le conoció mejor, disfrutó de su compañía. Cuando se enteró de que habían vuelto a despedir a su inquilino, Inés se limitó a hacer un gesto con la mano. Tranquilo, Javier. No tienes que irte a ningún sitio. Quédate aquí. Tarde o temprano encontrarás un buen trabajo. Verás que aquí hay gente amable que no mirará tu pasado. Y la verdad, me siento mejor cuando estás aquí, porque ves que nuestro barrio no es seguro. La anciana se envolvió en su bufanda y aseguró al joven. Javier le dio las gracias y le prometió que, en cuanto encontrara trabajo, le pagaría. Inés solo sonrió al escuchar las fervientes promesas del joven. Al fin y al cabo, no lo había acogido por dinero, sino porque le recordaba a su difunto hijo. Una tarde, al volver de otra entrevista de trabajo, Javier vio un perro inmóvil en el aparcamiento. Al acercarse, oyó los gemidos del pobre animal. El perro tenía una pata rota. Seguramente alguien no se dio cuenta de la presencia de este perro y lo atropelló en el aparcamiento. Y ni siquiera le ayudaron. Cabrones. El perro era joven, casi un cachorro. Parecía un sabueso mezclado con un mestizo. Sus pequeños ojos negros miraban constantemente a su alrededor, y sus orejas aterciopeladas se agitaban como con un viento invisible. El perro estaba nervioso, sin saber qué esperar del extraño hombre que se inclinaba sobre su pierna herida. Javier decidió llevárselo a casa. En casa, Javier e Inés le vendaron la pata y al día siguiente lo llevaron al veterinario. Afortunadamente, el hueso no estaba roto. El perro tenía un fuerte esguince de ligamentos y algunos moratones en el cuerpo, pero todo se arregló con los cuidados adecuados y reposo. La anciana se puso muy contenta al saber que su nueva mascota iba a ponerse bien. Le puso nombre al perro y resultó ser una niña. La Casito.
Y así fue como vivieron juntos. Javier, la vieja Inés y la Casito. Al cabo de un par de semanas, Javier consiguió 2 trabajos a tiempo parcial, cargador y vigilante nocturno en la fábrica de celulosa. Tal como había dicho Inés, por fin había gente a la que no le importaba su pasado. Querían ante todo un trabajador responsable. Y Javier era ese hombre. Un día, al volver de un turno en la fábrica, Javier presenció una escena terrible. Fuera de un club nocturno, delante de un lujoso coche deportivo rosa neón, 3 hombres corpulentos intentaban abusar de una chica joven, pero completamente borracha. Su vestido corto de lentejuelas doradas estaba peligrosamente subido, dejando al descubierto sus muslos. Uno de los matones jadeaba de forma extraña, intentando tocar las piernas de la chica, mientras los otros 2 ya estaban examinando el contenido de su bolso en busca de las llaves del coche. Javier se detuvo, dándose cuenta de que la rica belleza debía de haber sido víctima de los típicos atracadores que acechan a sus víctimas borrachas a la salida de los clubes nocturnos. Pero las intenciones del tercer tipo, el que manoseaba a la chica, eran otras, y a Javier no le gustaron. ¿Tú? Sí, tú, exclamó y asintió cuando por fin apartaron los ojos de su víctima. Dejad a la chica en paz. ¿No ves que no está de humor para hablar contigo? El segundo hombre, que intentaba infructuosamente encontrar sus llaves en el bolso de la chica, miró amenazadoramente a Javier. Chico, será mejor que salgas de aquí. ¿No ves que los adultos están ocupados? Sí, así es, confirmó el matón, tirando de la belleza ebria contra la pared. Esta es mi mujer, y estamos teniendo un momento de pasión. ¿Entendido? Los 3 rieron a carcajadas. Y la chica, claramente despierta por los fuertes sonidos, murmuró algo inaudible. Javier se dio cuenta de que corría un gran riesgo, pero no podía dejar a la chica indefensa y borracha con aquellos gorilas. Nunca se lo perdonaría. Como no quería seguir con aquella conversación inútil, Javier corrió rápidamente hacia el mayor de ellos, que estaba sujetando a la chica, y le dio su característico puñetazo con la derecha. El matón gimió pero no soltó a su víctima. El segundo corrió hacia Javier y le propinó un par de puñetazos. Javier no esperaba enfrentarse a un rival igual, así que se quedó un poco desconcertado. El tercer tipo aprovecha y golpea a Javier, fuerte y bruscamente en la cabeza. Se entabló una lucha encarnizada. Javier se defiende como puede. Se dio cuenta de que si se rendía ahora, la chica moriría o le pasaría algo peor. El experimentado boxeador golpeó a los 3 delincuentes con los puñetazos que le enseñó su entrenador favorito. Cuando Javier esquivó hábilmente otro golpe, la voz de Raúl sonó en su cabeza. Más abajo, agáchate, bien, muy bien, muy bien, 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 duro, duro, no van a esperar, patéalo en las costillas, patéalo en las costillas. Finalmente, la policía y la ambulancia llegaron al lugar. Los 3 cabrones fueron esposados inmediatamente y Javier fue llevado al hospital. Aunque era un luchador experimentado, sufrió algunas heridas graves, como un par de costillas rotas y una conmoción cerebral. Sin embargo, el chico estaba más que emocionado. Había conseguido salvar a la rica desconocida, lo que significaba que iba a tener otro buen día en su vida. Pero el salvador de la niña rica nunca recibió el tratamiento adecuado. Javier no tenía dinero, así que solo le prestaron primeros auxilios. Le pusieron una venda y le dieron una larga lista de medicamentos necesarios. Al día siguiente le dieron el alta. El médico le pidió que abandonara la habitación y se disculpó por ello. Javier Martínez, sabes que no puedes quedarte aquí más de un par de días, lo comprendo. Javier asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Puede al menos llamar a un taxi? El médico dijo que sí. Sintió lástima por el tipo que había salvado a la chica. Mientras ella se recuperaba de una gran dosis de alcohol la noche anterior, él, un simple jornalero, había arriesgado su vida para salvarla. La mujer pagó el taxi de Javier y le deseó una pronta recuperación. Cuando volvió a casa, escuchó la airada diatriba de Inés. No le había avisado de que estaba en el hospital. Después Javier se retiró un rato a su habitación. Necesitaba recuperarse y pensar en lo ocurrido. Unos días después, un gran coche negro de clase preferente se detuvo ante la casa, del que bajó un hombre con un caro traje oscuro y subió al piso de la anciana.
Inés estaba dando de comer a la casita cuando sonó el timbre. Era Claude Valdés, uno de los hombres de negocios más influyentes de la capital. Resultó que Javier había rescatado a su hija. Pidiendo permiso para ver al joven, Claude Valdés entró cautelosamente en su habitación. Inés llevó café a su invitado y luego se retiró en silencio. Era hora de dar un paseo con la casita. Después de dar las gracias al muchacho por haber salvado a su tonta hija, el señor Valdés decidió pasar al objetivo principal de su visita. Dime, Javier Martínez, ¿es cierto que has salido de la cárcel no hace mucho y ya has trabajado en varios sitios de nuestra ciudad? Me refiero al servicio de taxis y al almacén del supermercado. Sí, he salido hace poco, respondió con sinceridad. ¿Cómo te has enterado? Intenté trabajar en el servicio de taxis y como almacenero, pero allí no robé nada ni engañé a nadie. Claude sonrió ligeramente. Bueno, tengo contactos en la policía, así que puedo averiguarlo todo. Por eso conozco tu pasado. Y me alegro de que no mientas. Ahora mismo necesito gente honesta. Dime, el empresario te preguntó qué delito habías cometido. Javier le contó su sencilla historia, y el empresario se quedó callado un rato, pero luego dijo, gracias. Lo que hiciste no fue tan grave, para ser completamente honesto. Yo en tu lugar habría hecho lo mismo, dijo con seguridad. El único error que cometiste fue golpear al tonto con demasiada profesionalidad. Quizá no hubieras ido a la cárcel. Bueno, no puedo cambiar mi pasado, replicó Javier. Es mejor ocuparse ahora de los problemas actuales. Es cierto, el empresario estuvo de acuerdo y decidió cerrar el tema, viendo lo desagradable que resultaba para Javier. Entonces, tras una breve conversación sobre la vida, Claude le hizo de repente una petición insólita. En los primeros segundos, Javier pensó que el empresario estaba bromeando. Javier, veo que eres un buen tipo. Ni ladrón, ni asesino, ni violador. También eres un buen luchador. Eso es todo lo que necesito de ti. Escucha, Javier, le dijo el empresario con confianza. Ayúdame a rehabilitar a mi hija. Lola está completamente fuera de control. No me hace caso. Dios, ¿cómo puedo ayudarte con eso? Javier se quedó de piedra. Esa tonta ha dejado de escucharme, explicó Claude. Le dije que dejara de ir a esas discotecas y fiestas y empezara a pensar en su futuro, pero me contestó, solo tengo una vida, papá, y tengo que intentarlo todo. Y este es el resultado que obtuvimos. Creo que Lola incluso empezó a tomar drogas. Ya tengo bastantes problemas. No necesito esto. Necesito un guardia de seguridad para ella, pero necesito a alguien confiable, ¿comprendes? He intentado muchas cosas. He contratado a todo tipo de personas. Nadie puede manejarla. Así que pensé que tal vez tú podrías hacerlo. ¿Sabes? No confío en esos guardias de seguridad privados. Encontrarán algo sucio para chantajearme, y luego tendré que pagar por ello. Pero tú eres un tipo sencillo, pero inteligente y honesto. Te pagaré generosamente. Tienes mi palabra, tengo que pensármelo, responde Javier. Aún no sé qué decir. Además, necesito tiempo para entrar en razón. Claro, claro. Piénsatelo. Tómate tu tiempo. Claude asintió. Aquí tienes mi número de teléfono. Llámeme si acepta ayudar. Antes de irse, el hombre se volvió hacia él y le dijo, por favor, trata de entenderme. No puedo seguirlo todo yo solo. Tengo un gran negocio, tensiones, tratos y contratos. Y ahora mi hija me está dando muchos problemas. Muy bien, señor Claude Valdés. Javier le devolvió la sonrisa. Pensaré en su oferta, se lo prometo. El empresario asintió, se despidió una vez más y se marchó. Javier se lo pensó mejor y finalmente decidió que valía la pena intentarlo. 2 semanas después, en cuanto se sintió mejor, Javier llamó a Claude Valdés y aceptó ser el guardia de seguridad de su hija. Lola se puso histérica cuando supo que su padre había nombrado a Javier su nuevo guardia de seguridad. Te dije que este tío te haría sombra a partir de ahora. Vayas donde vayas, irá contigo. Ni siquiera intentes discutir, gruñó el empresario, furioso por la terquedad de su hija. Por si lo has olvidado, cariño, Javier te salvó la vida y el honor cuando saliste de una discoteca tan borracha que ni siquiera eras consciente de lo que ocurría a tu alrededor. No le pedí que me salvara la vida, dijo Lola con vulnerabilidad. Podría haber pasado de largo,
pero se cree un caballero. La cooperación entre Javier y Lola no fue bien desde el principio. La joven rica, que apenas tenía 20 años, podía enfadar tanto a su nuevo guardia en un día que éste quería dejarlo todo en silencio y volver a trabajar de vigilante o cargador. A veces la chica le acosaba deliberadamente durante todo el día, obligándole a ir con ella a interminables centros comerciales y salones de belleza. La veía gastar enormes sumas en comprar vestidos y zapatos. Javier solo podía soñar con tener tanto dinero. Sin embargo, el guardia tuvo paciencia, y poco a poco su paciencia se vio recompensada. Lola se acostumbró al tipo y empezó a tratarle mejor, sobre todo después de que la sacara de varias situaciones difíciles. Un día, Lola estuvo a punto de morir de una sobredosis. Javier se horrorizó. Inmediatamente encontró una clínica privada cercana donde la chica se salvó. Después de este incidente, Lola prometió que si Javier no se lo contaba a su padre, ella dejaría de tomar drogas. Para sorpresa de la niña, Javier cumplió su promesa. A Lola le impresionó tanta devoción y también ella se esforzó por dejar las drogas. Al cabo de un tiempo, incluso pidió cita con un narcólogo a escondidas de su padre para librarse por completo de la adicción. Un día Javier detuvo a un tipo molesto que llevaba meses siguiendo a Lola. Javier habló con él de hombre a hombre y le explicó al ricachón malcriado que era mejor que dejara en paz a la chica. Como antes, Javier no le dijo nada al padre de Lola. El tipo era comedido y siempre cumplía sus promesas, y a Lola le gustaba. El joven no tenía ni idea de en qué momento habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Lola se dio cuenta de repente de que su afecto por el guardia silencioso era mucho más profundo y sensual de lo que debería, y Javier se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin la luchadora pero vulnerable Lola. Durante mucho tiempo, Lola y Javier tuvieron que ocultar sus sentimientos a Claude Valdés. La chica temía que su reacción fuera imprevisible. «Sabes, es muy estricto conmigo», le dijo a Javier. «Me crió solo y lo controlaba todo. Mi madre murió de leucemia cuando yo era muy pequeña, así que me volví muy dura. Pensaba que si era valiente, audaz, testaruda, la enfermedad nunca se atrevería a alejarme de mi padre como alejó a mi madre de mí. Toda mi vida he tenido miedo de enfermar yo también. Nadie te apartará nunca de mí ni de Claude Valdés», prometió Javier, abrazándola suavemente. «Deja tus malos hábitos y todo será diferente. Ya verás. Y tu padre se calmará y se dará cuenta de que no necesitas que te controlen todo el tiempo. Créeme, una mala decisión puede poner patas arriba toda la vida de una persona. Y si tomas esas decisiones todos los días, es como caminar por un campo minado. Nunca sabes cuándo y dónde va a explotar». Javier le contó a Lola toda la historia de su vida. Le contó los errores que le habían costado casi 3 años de normalidad. Después de eso, fue como si Lola se hubiera convertido en otra persona. Cada día la chica aprendía a controlarse, domando poco a poco sus demonios interiores y ganándose así el respeto y los elogios de su padre y de su amante. «¿Cómo que estabas embarazada?», se indignó Claude, hablando seriamente con Lola y Javier. «¿Cómo? ¿Cuándo tuviste tiempo? ¿Cómo pudiste?». El hombre de negocios se volvió hacia el guardia. «Fui un tonto. Estaba tan contento. Pensé que mi hija estaba por fin en buenas manos, que por fin había cambiado. Y ahora, papá, estoy embarazada de Javier». Luego, tras calmarse un poco, preguntó a los enamorados: «¿Cuándo pensáis casaros? ¿No crees que voy a dejarlo estar?». «Lola, qué disimulada eres». Javier y Lola respiraron aliviados. Ambos sabían que Claude Valdés era un hombre estricto y severo, pero su corazón siempre era grande y bondadoso, y desde luego no deseaba a su hija más que lo mejor. Si ella había elegido a un hombre como Javier para ser su marido, que así fuera, sobre todo porque él había conseguido encaminarla por el buen camino. Lola aprendió de la historia de Javier lo valiosa que es la vida que tenemos aquí y ahora, y lo peligroso que es estar al borde del abismo. Un mes más tarde, los jóvenes se casaron. Fue una de las bodas más coloridas y memorables de la capital, con una enorme tarta y cientos de invitados. Por supuesto, Inés y la Casito también estuvieron allí. Más tarde, Lola y Javier pidieron a la mujer y a su perro que se mudaran a su casa. Unos meses más tarde,
Trajeron a su hijo recién nacido Antonio a esta casa. Claude Valdés estaba encantado con su nieto. Lo adoraba y ya pensaba enviarlo a la Escuela Internacional de Economía. Javier, con la ayuda de su suegro, abrió su propia agencia de seguridad en la capital, donde contrata a gente solo después de una entrevista personal. Sobre todo, el ex boxeador convicto quiere que sus empleados sean personas buenas y fiables, en las que se pueda confiar incondicionalmente. En cuanto a Lola, ha abandonado definitivamente todos sus malos hábitos y ahora se dedica a criar a su hijo y a crear su propio y singular paisaje alrededor de su casa y la de Javier. Si a ti también te ha gustado, deja un like y suscríbete al canal.